Un maestro parcial y racista, un aula llena de tensión. Pero hay un giro que nadie vio venir. Está a punto de revelar años de prejuicios ocultos. Prepárate para una historia que te hará reconsiderar lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas del aula. La campana sonó, señalando el comienzo de otro día en Westfield Ig. La señorita Roberts se paró al frente de su clase de inglés, su mirada severa recorriendo a los estudiantes mientras se acomodaban en sus asientos. El aire estaba cargado de incomodidad, una tensión familiar que siempre parecía acompañar sus lecciones. Cuando los últimos estudiantes se apresuraron a entrar, un rostro nuevo apareció en la puerta. Jasmine King entró al salón, con su mochila colgada sobre un hombro. Los ojos de los demás estudiantes la siguieron, algunos con curiosidad, otros con cautela. Los labios de la señorita Roberts se tensaron en una línea delgada mientras observaba a Jasmine dirigirse a un escritorio vacío. Bueno, dijo la señorita Roberts, su voz goteando dulzura falsa. Parece que tenemos una nueva adición a nuestra clase. Espero que pueda seguir nuestro riguroso plan de estudios. La forma en que enfatizó riguroso dejó claro que tenía sus dudas. Jasmine sostuvo su mirada firmemente, pero no dijo nada mientras la señorita Roberts volvía al tablero. La atmósfera en el salón cambió, una tormenta se gestaba justo debajo de la superficie. La tensión en el aula era palpable. ¿Qué sucede cuando los prejuicios de un maestro chocan con la fuerza tranquila de un estudiante? El próximo movimiento de Jasmine podría cambiarlo todo. La señorita Roberts aclaró su garganta, sus ojos se entrecerraron al posarse en Jasmine. Hoy discutiremos los temas de poder y opresión en Matar a un ruiseñor. ¿Quién quiere comenzar? Su mirada recorrió el salón, evitando deliberadamente la mano levantada de Jasmine. Después de llamar a varios otros estudiantes, la señorita Roberts finalmente reconoció a Jasmine con una sonrisa forzada. Sí, señorita King, ¿tienes algo que aportar? Jasmine se enderezó en su asiento, su voz firme. Creo que la novela muestra cómo. Racismo sistémico. La señorita Roberts interrumpió, su tono cargado de condescendencia. Querida, creo que estás confundiendo esta clásica novela estadounidense con alguna agenda política moderna. Un susurro de incomodidad recorrió el aula. Algunos estudiantes se movieron incómodos en sus asientos, mientras que otros sonrieron, anticipando con entusiasmo el drama que se desarrollaba ante ellos. Jasmine tomó una respiración profunda, sus dedos apretando el borde de su escritorio. Con todo respeto, señorita Roberts, la injusticia racial en el libro es un reflejo de... Eso es suficiente. La señorita Roberts la interrumpió nuevamente, agitando una mano en forma despectiva. Tal vez deberías concentrarte en entender el texto tal como está escrito en lugar de tratar de imponer tus propias interpretaciones. El aire en el salón se volvió denso con tensión. La mandíbula de Jasmine se apretó, sus ojos no dejaron la cara de la señorita Roberts. Permaneció en silencio, pero su postura decía mucho, una tranquila rebeldía que parecía inquietar aún más a la maestra. La señorita Roberts volvió al pizarrón, su marcador rechinando mientras escribía. Ahora vamos a discutir los temas reales que el autor pretendía. ¿Puede alguien decirme sobre el simbolismo del sinsonte? A medida que la lección continuaba, la señorita Roberts ignoraba deliberadamente los intentos de Jasmine de participar. Cada vez que Jasmine levantaba la mano, la mirada de la maestra se deslizaba más allá de ella como si fuera invisible. El mensaje era claro. La voz de Jasmine no era bienvenida en este salón de clases. Otros estudiantes comenzaron a notar la situación. Algunos intercambiaron miradas preocupadas, su incomodidad crecía con cada minuto que pasaba. Otros, sin embargo, parecían alimentarse del comportamiento de la maestra, lanzando miradas de soslayo en dirección a Jasmine. La frustración de Jasmine era evidente en la rigidez de sus hombros y la tensión alrededor de sus ojos. Sin embargo, se mantuvo compuesta, su pluma se movía constantemente sobre su cuaderno mientras tomaba notas meticulosas. Era un pequeño acto de resistencia, una negativa a ser silenciada o excluida de su educación. A medida que la clase llegaba a su fin, la señorita Roberts anunció un proyecto en grupo. Asignaré los grupos. No quisiéramos que nadie se sintiera fuera de lugar. Las implicaciones de sus palabras colgaron pesadamente en el aire. Los ojos de Jasmine se entrecerraron levemente, reconociendo el desafío por lo que realmente era. Enderezó sus hombros, encontrándose con la mirada de la señorita Roberts con determinación tranquila cuando sonó la campana, señalando el final de la clase, y los estudiantes comenzaron a salir. Jasmine se tomó su tiempo para recoger sus cosas, sus movimientos eran deliberados y pausados. Justo cuando llegó a la puerta, la señorita Roberts la llamó. Señorita King, unas palabras.
Yasmín se volvió, su expresión cuidadosamente neutral. Sí, señorita Roberts. La sonrisa de la maestra era fina y cortante. Espero que entienda que en esta clase nos enfocamos en hechos y análisis, no en opiniones personales o agendas. Me disgustaría verla tener problemas por no poder separar sus sentimientos del currículo. Por un momento, Yasmín no dijo nada. Luego, con una calma que desmentía la tormenta que se gestaba dentro de ella, respondió. Entiendo perfectamente, señorita Roberts. Espero demostrar mis habilidades de análisis en nuestra próxima discusión. Con eso, se dio la vuelta y salió, dejando a la señorita Roberts mirándola. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de la maestra. A medida que pasaban los días, la incertidumbre inicial de la señorita Roberts se endureció en una fría determinación. Ella le mostraría a esa chica quien estaba a cargo, sin importar el costo. La próxima clase revelaría la profundidad de sus prejuicios y pondría a prueba la fuerza de Yasmín como nunca antes. La semana siguiente, Yasmín entró al salón de clases con la cabeza en alto, decidida a enfrentar cualquier desafío que se presentara. La señorita Roberts estaba de pie al frente, sus ojos se entrecerraron cuando Yasmín tomó asiento. El aire estaba cargado de tensión, una tormenta gestándose justo bajo la superficie. Cuando comenzó la lección, el enfoque de la señorita Roberts en Yasmín se intensificó. Cada movimiento, cada palabra era objeto de escrutinio. Señorita King, ¿es eso chicle lo que veo? ¿Masticando? Espetó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el aire. Yasmín se congeló con la mano a medio camino hacia su boca. En realidad, no estaba masticando chicle en absoluto. No, señorita Roberts, comenzó Yasmín, pero la maestra la interrumpió. No me mientas, jovencita. Escúpelo de inmediato. La voz de la señorita Roberts goteaba de desprecio. Los compañeros de Yasmín se removieron incómodos, algunos desviando la mirada mientras otros observaban con mórbida fascinación. Yasmín se levantó lentamente, moviéndose de forma deliberada. Caminó hacia el bote de basura, fingió escupir un chicle inexistente y regresó a su asiento. El silencio en el aula era ensordecedor. A medida que avanzaba la clase, el comportamiento de la señorita Roberts se volvió cada vez más descarado. Criticaba cada aspecto de la participación de Yasmín, desde su caligrafía hasta su postura. Siéntate derecha, señorita King. Esto no es un lugar para relajarse, le espetó, ignorando el hecho de que la postura de Yasmín no era diferente a la de sus compañeros. La frustración de Yasmín era evidente en la tensión de su mandíbula y en la forma en que sus dedos se aferraban a su bolígrafo. Yasmín respiró profundamente, luchando por mantener la compostura mientras las críticas continuaban. La dinámica de la clase comenzó a cambiar. Algunos estudiantes, como Sara, en la primera fila, lanzaban miradas de simpatía hacia Yasmín cuando la señorita Roberts no miraba. Otros, envalentonados por el comportamiento de la maestra, se unieron con risas disimuladas y comentarios susurrados. Durante una discusión en grupo, Yasmín levantó la mano para contribuir. Los labios de la señorita Roberts se curvaron en una sonrisa fría. Sí, señorita King, ilumínanos con tu perspectiva única. La voz de Yasmín se mantuvo firme mientras comenzaba a hablar, pero la señorita Roberts la interrumpió casi de inmediato. Perdón, ¿podrías pronunciarlo más claramente? No todos podemos entender ciertos dialectos. Un suspiro colectivo recorrió el aula. Los ojos de Yasmín se abrieron, y sus manos se apretaron en puños debajo del escritorio. El racismo, antes disfrazado, ahora estaba expuesto, desnudo y feo, ante todos. Cuando sonó la campana, señalando el final de la clase, la señorita Roberts llamó. Señorita King, venga a verme después de clase. Necesitamos hablar sobre su rendimiento. Yasmín se acercó al escritorio de la maestra, su corazón palpitando, pero su expresión cuidadosamente neutral. La señorita Roberts levantó la vista, sus ojos fríos. Espero que entienda, señorita King, que su actitud está empezando a ser un problema. Si no puede adaptarse a los estándares de esta clase, tal vez debería considerar encontrar un ambiente más adecuado. La insinuación colgaba pesadamente en el aire. Yasmín respiró hondo, su voz baja pero firme. Entiendo perfectamente, señorita Roberts. Continuaré haciendo mi mejor esfuerzo, como siempre lo he hecho. Cuando Yasmín se dio la vuelta para irse, la señorita Roberts llamó. Ah, y señorita King, no olvide que su presentación del proyecto grupal es para la próxima semana. Espero que esté preparada. Yasmín asintió, su mente ya estaba acelerada. Sabía que la presentación sería un punto de inflexión. La señorita Roberts la usaría como una oportunidad para humillarla frente a toda la clase.
Pero Yasmín estaba decidida a no darle esa satisfacción. El aire estaba cargado de anticipación mientras Yasmín se acercaba para dar su presentación. Poco sabía ella que la señora Roberts había estado esperando este momento para desatar su ataque más brutal hasta ahora. ¿Qué sucedería cuando los prejuicios y el poder colisionaran frente a toda la clase? Yasmín respiró hondo, tratando de mantenerse firme al enfrentarse a sus compañeros. Había pasado innumerables horas preparándose para este momento, decidida a demostrarse a sí misma, a pesar de las constantes críticas de la señora Roberts. La pizarra del proyecto detrás de ella mostraba un análisis meticulosamente investigado de Matar a un ruiseñor, enfocado en los temas de injusticia racial y valor moral. Cuando Yasmín comenzó su presentación, los ojos de la señora Roberts se entrecerraron, y sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Observaba como un depredador esperando el momento para atacar, golpeando impacientemente su pluma contra la hoja de evaluación. Los otros estudiantes se removían inquietos en sus asientos, sintiendo la tensión en el ambiente. A mitad de su presentación, Yasmín hizo una pausa para responder preguntas. La mano de la señora Roberts se alzó inmediatamente. Señorita King, arrastró las palabras, su voz impregnada de una dulzura falsa. Me intriga su elección de enfoque. ¿No cree que está exagerando ciertos aspectos de la novela? El ceño de Yasmín se frunció ligeramente, pero su voz permaneció firme. Creo que los temas raciales son fundamentales para comprender el mensaje del libro, como dijo la misma Harper Lee, señora Roberts. Estoy bien enterada de lo que dijo la autora, interrumpió la señora Roberts, con un tono cortante, pero me interesa más saber por qué parece incapaz de apreciar los méritos literarios más amplios, más allá de sus prejuicios personales. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Las manos de Yasmín se apretaron a sus costados, su compostura cuidadosamente mantenida comenzando a resquebrajarse. No creo que mi análisis esté sesgado, señora Roberts. He respaldado cada punto con evidencia textual y fuentes académicas. La señora Roberts se levantó, haciendo un ruido fuerte al arrastrar su silla contra el piso. Caminó hacia el frente de la sala, colocándose entre Yasmín y el resto de la clase. Déjeme aclarar algo, señorita King. Esta constante atención en la raza no solo está equivocada, sino que también es disruptiva para el ambiente de aprendizaje. Tal vez en sus escuelas anteriores, tales interpretaciones limitadas eran aceptables, pero aquí esperamos un nivel más alto de rigor académico. El silencio en la sala era abrumador. Algunos estudiantes miraban fijamente sus escritorios, sin atreverse a encontrarse con los ojos de Yasmín. Otros observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida mientras su profesora continuaba con su discurso. Además, prosiguió la señora Roberts, elevando la voz, su insistencia en insertar agendas políticas modernas en la literatura clásica no solo es inapropiada, sino que también demuestra una falta fundamental de comprensión. Comienzo a preguntarme si realmente es capaz de manejar el currículo a este nivel. Los ojos de Yasmín brillaban con lágrimas no derramadas, pero se negó a retroceder. Señorita Roberts, con el debido respeto, no estoy de acuerdo. Los temas de injusticia racial en Matar a un ruiseñor son tan relevantes hoy en día como lo eran cuando se escribió el libro. Ignorarlos es un deservicio a la intención del autor. Y basta. La señorita Roberts chasqueó. Su actitud está rozando la insubordinación. Le sugiero que tome asiento y reflexione sobre si realmente está preparada para los estándares académicos de esta clase. Mientras Yasmín recogía lentamente sus materiales, con el peso de la humillación sobre sus hombros, una voz pequeña se oyó desde el fondo de la clase. Pero pensé que la presentación de Yasmín fue realmente buena. La señorita Roberts se dio la vuelta de repente, sus ojos destellando. ¿Y qué sabría usted sobre análisis literario, señor Peterson? Tal vez quiera acompañar a la señorita King en detención para discutir sus propias deficiencias académicas. El estudiante se encogió en su asiento, efectivamente silenciado. La señorita Roberts se volvió hacia Yasmín, quien estaba congelada junto a su escritorio. ¿Qué está esperando? Siéntese para que podamos pasar a presentaciones que realmente valgan nuestro tiempo. Yasmín se hundió en su silla, su rostro ardiendo con una mezcla de ira y vergüenza. Sentía las miradas de sus compañeros sobre ella, algunas simpáticas, otras cruelmente divertidas. La injusticia de todo esto amenazaba con abrumarla, pero se obligó a respirar lenta y profundamente. Mientras la señorita Roberts llamaba al siguiente estudiante para presentar, la mente de Yasmín no dejaba de correr. Sabía que no podía permitir que esto continuara, pero ¿qué podía hacer? La maestra tenía todo el poder y hablar solo llevaría a más humillación. Por ahora, tendría que aguantar. Pero una determinación silenciosa comenzó a crecer en su interior. Esto no había terminado.
Mientras Yasmín se sentaba en su lugar, su mente llena de pensamientos sobre justicia y represalia, el destino estaba a punto de intervenir de manera inesperada. La puerta del aula se abrió y la señorita Roberts miró hacia arriba, con una sonrisa de suficiencia en los labios. «Clase, tengo un anuncio importante», declaró la señorita Roberts, con su voz impregnada de falsa dulzura. «He decidido que es hora de una reunión entre padres y maestros con respecto al desempeño de la señorita King». El corazón de Yasmín latía acelerado, una mezcla de temor y desafío recorriendo sus venas. Sabía que su padre la defendería, pero la idea de enfrentarlo a la señorita Roberts le llenaba de ansiedad. Los otros estudiantes intercambiaban miradas, algunos preocupados, otros curiosos sobre lo que sucedería. La señorita Roberts continuó, ajena a la tormenta que se cernía justo fuera de las paredes de su aula. «He solicitado una reunión con los padres de la señorita King después de la escuela hoy. Estoy segura de que estarán muy interesados en escuchar sobre su comportamiento disruptivo y su rendimiento académico por debajo de lo esperado». Mientras las palabras salían de la boca de la señorita Roberts, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Eran firmes, decididos, y se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. Toda la clase parecía contener la respiración, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Hubo una breve pausa, cargada de posibilidad, antes de que un firme golpe rompiera el silencio. Las cejas de la señorita Roberts se fruncieron ligeramente, claramente molesta por la interrupción. «Adelante», llamó, su voz teñida de irritación. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre alto, de aspecto distinguido, con un traje impecable. Su presencia inmediatamente captó la atención, y una ola de reconocimiento pasó entre los estudiantes. Era el señor King, el director de la escuela. Los ojos de Yasmín se agrandaron, una mezcla de sorpresa y alivio se reflejaba en su rostro. Miró a la señorita Roberts, quien aún estaba felizmente ajena a la conexión entre el recién llegado y su alumna en particular. El señor King entró en el salón, sus ojos recorriendo rápidamente los rostros frente a él. Se detuvieron por un momento en Yasmín, con un atisbo de preocupación pasando entre ellos. Luego, se volvió hacia la señorita Roberts, su expresión neutral, pero su postura irradiaba autoridad. «Señorita Roberts», dijo, su voz calmada pero con un tono de acero. «Espero no estar interrumpiendo algo importante». La señorita Roberts se enderezó, mostrando su sonrisa más profesional. «En absoluto, señor King. Solo estábamos terminando una lección sobre matar a un ruiseñor. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?». El señor King asintió, con la mirada fija en la maestra. «En realidad, sí. Tengo entendido que ha solicitado una conferencia entre padres y maestros respecto a uno de sus estudiantes». La sonrisa de la señorita Roberts se ensanchó, claramente complacida de que se reconociera su autoridad. «Sí, es correcto. Creo que es crucial abordar ciertos problemas antes de que se vuelvan más problemáticos». «Ya veo. ¿Y cuál estudiante podría ser?». El señor King respondió con un tono neutral. La señorita Roberts se giró, señalando a Yasmín con un gesto despectivo. «Señorita King, en realidad, sin relación con usted». «Por supuesto. Verá, el señor King era chino-americano, así que la señorita Roberts pensó que no había manera de que pudiera estar relacionado con su estudiante». Soltó una risita ante su propia broma, ajena a la creciente tensión en el salón. La ceja del señor King se levantó ligeramente, la única señal externa de su reacción. «¿Es así? Bueno, señorita Roberts, creo que deberíamos discutir este asunto más a fondo, quizás en privado». La señorita Roberts asintió con entusiasmo, ya imaginando el apoyo que recibiría del director. «Por supuesto, señor King, estaré encantada de compartir mis preocupaciones sobre el rendimiento y la actitud de la señorita King». Mientras la señorita Roberts comenzaba a reunir sus materiales, el señor King se dirigió a la clase. «Estudiantes, por favor continúen con su lectura asignada. Solo nos tomará un momento». Luego miró directamente a Yasmín, con una pequeña sonrisa tranquilizadora en las comisuras de su boca. Era un gesto sutil, pero que decía mucho. Yasmín se enderezó, sintiendo una oleada de confianza que no había experimentado en semanas. La señorita Roberts, aún ajena a la verdadera naturaleza de la situación, lideró el camino fuera del aula. El señor King la siguió, haciendo una breve pausa en la puerta para lanzar una última mirada a su hija. La mirada que compartieron era de comprensión y fuerza compartida. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, un murmullo de susurros emocionados llenó el salón. Los estudiantes se inclinaban sobre los escritorios, especulando sobre lo que estaba a punto de suceder.
Yasmín permaneció en silencio, con los ojos fijos en la puerta, sabiendo que, más allá de ella, finalmente se haría justicia. La puerta cerrada no pudo silenciar las voces en aumento afuera. El tono confiado de la señorita Roberts dio paso a una confusión balbuceante mientras la calma autoridad del señor King llenaba el aire. ¿Cómo cambiaría la actitud de la maestra al descubrir la verdadera identidad de Yasmín? La señorita Roberts los condujo a una sala de conferencias vacía. Sus tacones resonaban en el suelo de baldosas, y se giró para enfrentar al señor King, con una sonrisa autosuficiente en los labios. Aprecio que se tome el tiempo para discutir este asunto, señor King. Me ha preocupado bastante el rendimiento y la actitud de Yasmín en mi clase. El señor King asintió, con una expresión neutral. Entiendo. Por favor, dígame más sobre sus preocupaciones. La señorita Roberts comenzó a exponer sus quejas, con su voz cada vez más animada con cada momento que pasaba. Bueno, para empezar, constantemente desafía el plan de estudios. Insiste en inyectar sus puntos de vista personales en cada discusión, desviando las lecciones que he preparado cuidadosamente. Mientras hablaba, los ojos del señor King se entrecerraron casi imperceptiblemente. Permaneció en silencio, permitiendo que la señorita Roberts continuara con su queja y su actitud. La señorita Roberts exclamó, levantando las manos en un gesto de exasperación. Ella está constantemente interrumpiendo la clase con sus perspectivas únicas. Justo hoy, dio una presentación que no entendió el objetivo de matar a un ruiseñor, enfocándose únicamente en los temas raciales y dejando de lado los méritos literarios más amplios. El señor King levantó una ceja. ¿Y cree usted que este enfoque en temas raciales es inapropiado para discutir una novela que gira en torno a un juicio con carga racial? La señorita Roberts titubeó por un momento, sorprendida por la pregunta. Bueno. Creo que deberíamos enfocarnos en los temas universales, no enredarnos en temas específicos. Entiendo. Dijo el señor King, con tono medido. ¿Y exactamente cómo ha sido Yasmín disruptiva? ¿Puede darme ejemplos específicos? La señorita Roberts se enderezó, recuperando su confianza. Claro, constantemente levanta la mano para desafiar los puntos que hago en clase. Discute con otros estudiantes durante las discusiones. Y su lenguaje corporal, la forma en que se sienta ahí, tan desafiante, está claro que no tiene respeto por la autoridad. A medida que la señorita Roberts hablaba, la expresión del señor King cambió sutilmente. Un atisbo de determinación apareció en sus ojos, aunque su voz permaneció calma. Señorita Roberts, me gustaría preguntarle algo. ¿Ha considerado que lo que percibe como desafío podría, en realidad, ser un estudiante participando en pensamiento crítico? La señorita Roberts parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bueno, supongo que no lo había pensado de esa manera. Pero, señor King, tiene que entender, esta chica simplemente no encaja en nuestra escuela. Su educación previa debió ser deficiente. Quizás otro entorno sería más adecuado para ella. La mandíbula del señor King se apretó casi imperceptiblemente. Entiendo. ¿Y qué le hace pensar que la educación previa de Yasmín fue deficiente? Bueno, es obvio, ¿no? Dijo la señorita Roberts, condescendiente. La manera en que habla, su enfoque en ciertos temas, está claro que no ha sido expuesta al nivel de rigor que esperamos aquí. El señor King respiró hondo, manteniendo una calma que escondía la tormenta bajo la superficie. Señorita Roberts, creo que es hora de aclararle algo. La educación previa de Yasmín fue excelente. De hecho, puedo responder por ello personalmente. La señorita Roberts frunció el ceño, mostrando confusión en su rostro. No entiendo. ¿Cómo podría saberlo? Los ojos del señor King se fijaron en los de la señorita Roberts, con una mirada firme. Lo sé porque soy el padre de Yasmín. El color desapareció del rostro de la señorita Roberts cuando comprendió las implicaciones de las palabras del señor King. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no emitió ningún sonido. La confianza presuntuosa que la había acompañado durante la conversación se desvaneció al instante. La señorita Roberts balbuceó, sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa y creciente horror. El señor King asintió, con expresión grave. Sí, señorita Roberts. Yasmín King es mi hija, y he escuchado muy atentamente todo lo que ha dicho sobre ella. La señorita Roberts retrocedió, aferrándose al borde de un escritorio cercano para apoyarse. La realización de lo que había hecho, de los prejuicios que había revelado frente al director de la escuela y, más importante, frente a un padre, la golpeó como una ola. Señor King, no tenía idea. Logró decir, apenas en un susurro. Claramente. Respondió el señor King,
su tono cargado de un peso que hizo que la señorita Roberts se estremeciera. Pero la ignorancia no es excusa para el comportamiento que ha mostrado. No solo ha demostrado un claro prejuicio contra mi hija, sino que sus comentarios sugieren un patrón de discriminación que va más allá de un solo estudiante. La mente de la señorita Roberts buscaba desesperadamente una forma de arreglar la situación. Señor King, por favor, ¿puedo explicar? No era mi intención. El señor King levantó una mano, silenciándola. Creo que ya ha explicado suficiente, señorita Roberts. Tendremos una conversación mucho más larga sobre esto. Pero por ahora, le sugiero que regrese a su clase. No quisiéramos hacer esperar a los estudiantes, ¿verdad? Mientras la señorita Roberts asentía aturdida y se giraba para irse, el señor King añadió. Oh, y señorita Roberts, estaré en su clase el resto del día. Estoy muy interesado en observar sus métodos de enseñanza de primera mano. El tono medido del señor King ocultaba la tormenta que se gestaba por dentro mientras volvía a entrar al aula, seguido de una visiblemente afectada señorita Roberts. La atmósfera cambió de forma palpable. Los estudiantes se enderezaron en sus asientos, percibiendo la tensión que crepitaba entre los dos adultos. Clase. El señor King se dirigió a la sala, su voz calmada pero con un tono de firmeza subyacente. Creo que necesitamos tener una conversación importante sobre el respeto, la diversidad y el verdadero propósito de la educación. La señorita Roberts permaneció rígida junto a su escritorio. Su confianza anterior se había evaporado. Miró nerviosamente al señor King y luego a Yasmín, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la revelación que acababa de experimentar. El señor King continuó, su mirada recorriendo la sala. Me ha llegado a los oídos que han ocurrido algunos incidentes preocupantes en esta clase, incidentes que van en contra de todo lo que representa nuestra escuela. Un suspiro colectivo recorrió a los estudiantes. Algunos lanzaron miradas furtivas a Yasmín, atando cabos. Señorita Roberts, ¿le gustaría explicar a la clase por qué consideró necesario socavar y menospreciar constantemente a uno de sus estudiantes? La boca de la profesora se abrió y se cerró, incapaz de encontrar palabras. Señor King, yo. ¿Nunca tuvo la intención de hacer qué, señorita Roberts? La voz del señor King subió ligeramente, su compostura cuidadosamente mantenida comenzando a resquebrajarse. Nunca tuvo la intención de hacer suposiciones racistas sobre el origen de un estudiante, nunca tuvo la intención de desestimar interpretaciones válidas de la literatura solo porque no coincidían con su visión limitada. Los estudiantes observaron en silencio atónito mientras el director, generalmente afable, se transformaba ante sus ojos. Sus palabras, precisas y contundentes, dejaban al descubierto las injusticias que habían estado latentes en el aula durante semanas. Déjame ser claro. El señor King continuó, con la mirada fija en la señorita Roberts. Su comportamiento hacia Yasmín, y sospecho que hacia otros estudiantes de color, no solo es poco profesional, sino profundamente dañino. Ha creado un ambiente en el que los estudiantes se sienten inseguros al expresar sus pensamientos y experiencias. La señorita Roberts intentó intervenir, su voz temblorosa. Señor King, por favor, si pudiera simplemente explicar qué exactamente. El señor King la interrumpió, su paciencia agotándose. Explique cómo ridiculizó el análisis de Yasmín sobre matar a un ruiseñor porque se enfocaba en temas raciales. Explique cómo ha ignorado sistemáticamente su mano levantada en las discusiones de clase. O tal vez le gustaría explicar su comentario sobre su educación previa, sugiriendo que era deficiente solo porque no se ajustaba a sus nociones preconcebidas. El color desapareció del rostro de la señorita Roberts mientras el señor King relataba sus acciones. Ella miró alrededor del salón buscando algún signo de apoyo, pero solo encontró rostros de sorpresa y decepción que la miraban. El señor King se dirigió a la clase una vez más. Estudiantes, quiero que entiendan algo. La educación no se trata de silenciar voces o de descartar perspectivas que desafían las nuestras. Se trata de expandir nuestra comprensión, de involucrarnos en un diálogo respetuoso y de aprender de experiencias diversas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Lo que han presenciado en este salón no es educación, es discriminación, pura y simple. Y esto se termina hoy. La tensión en el salón era palpable. Algunos estudiantes se movieron incómodos en sus asientos, mientras que otros asintieron en acuerdo con las palabras del señor King. Yasmín se sentó en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas de alivio y reivindicación. La mirada del señor King volvió a la señorita Roberts, quien parecía encogerse bajo su escrutinio. Señorita Roberts, sus acciones han demostrado un patrón claro de discriminación que va más allá de un solo estudiante.
Este comportamiento es inaceptable y se abordará por los canales adecuados. Por ahora, yo tomaré su clase por el resto del día. Mientras la señorita Roberts recogía sus cosas, sus movimientos eran torpes y descoordinados, y la realidad de la situación parecía finalmente golpearla. Lanzó una última mirada desesperada alrededor del salón antes de apresurarse a salir por la puerta. El silencio que siguió a su salida era ensordecedor. El señor King respiró hondo, visiblemente calmándose antes de dirigirse nuevamente a la clase. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero creo que es importante que comprendan que el prejuicio y la discriminación no tienen lugar en nuestra escuela ni en nuestra sociedad. Se movió al frente del salón, su postura relajándose ligeramente. Algunos estudiantes parecían en estado de shock, otros aliviados. Algunos lanzaron miradas de disculpa hacia Yasmín, con el peso de su complicidad silenciosa colgando en el aire. El señor King aclaró su garganta, recuperando la atención de la clase. Sé que ha sido una experiencia intensa y emocional para todos ustedes. Traeremos a un consejero para ayudar a procesar lo que ha ocurrido aquí. Por ahora, la clase se termina temprano. Por favor, usen este tiempo para reflexionar sobre lo que han presenciado y cómo todos podemos trabajar juntos para crear un ambiente más inclusivo. Mientras los estudiantes salían, muchos se detuvieron para ofrecer palabras de apoyo a Yasmín. Sara, quien siempre se había sentado en silencio en la primera fila, se acercó con vacilación. Lamento no haber hablado antes, dijo, con la voz apenas audible. Sabía que lo que estaba sucediendo no era correcto, pero tenía miedo. No volverá a suceder. Yasmín asintió, con una pequeña sonrisa de comprensión en su rostro. Gracias, Sara. Hablar es difícil, pero es así como mejoramos las cosas. Fuera del aula, las noticias se propagaron rápidamente. Los estudiantes se reunieron en pequeños grupos, comentando lo que habían escuchado y bajando el tono cuando Yasmín apareció acompañada por su padre. Un silencio cayó sobre el pasillo. Luego, lentamente, comenzó un aplauso. Primero fueron solo unos pocos estudiantes, luego creció hasta resonar por todo el corredor. Yasmín caminó erguida, con la cabeza en alto. El miedo y la soledad que había sentido durante semanas se desvanecieron, reemplazados por un sentido de empoderamiento. Sus compañeros de clase no solo la estaban viendo, sino que realmente reconocían su fuerza y resiliencia. Mientras tanto, en la oficina administrativa, la señorita Roberts se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. La junta escolar se reunió en una sesión de emergencia, y en cuestión de horas, se tomó una decisión. Cuando sonó el timbre final, marcando el fin del día escolar, la señorita Roberts fue escoltada fuera del edificio por seguridad, con una caja de artículos personales apretada contra su pecho. Los estudiantes observaban desde las ventanas y las puertas mientras su exprofesora caminaba hacia su automóvil. Su carrera en la educación, efectivamente, había terminado. No había satisfacción en la escena, solo un reconocimiento solemne de que las acciones tienen consecuencias. A la mañana siguiente, cuando Yasmín se acercó a la escuela, notó un cambio en el ambiente. Estudiantes que previamente la habían evitado ahora le ofrecían sonrisas y saludos amigables en los pasillos. Escuchó fragmentos de conversaciones sobre talleres de diversidad y planes para un club de concientización cultural. Al entrar en su aula de inglés, ahora temporalmente dirigida por un maestro sustituto, Yasmín fue recibida por un mar de rostros de apoyo. La tensión que había impregnado el salón durante semanas había desaparecido, reemplazada por un ambiente de apertura y respeto mutuo. Durante el almuerzo, Yasmín se encontró rodeada de compañeros ansiosos por escuchar sus ideas sobre cómo hacer que la escuela fuera más inclusiva. Las ideas fluían libremente, desde diversificar el plan de estudios hasta establecer programas de mentoría para estudiantes minoritarios. Por primera vez, Yasmín se sintió realmente escuchada y valorada. Después de la escuela, mientras Yasmín salía con su padre, pasaron junto al lugar de estacionamiento vacío de la señorita Roberts. El señor King apretó suavemente el hombro de su hija. «Sabes, Yasmín, lo que sucedió aquí no se trata solo de una maestra o un salón de clases. Es un recordatorio de que el cambio es posible, pero se necesita valor para hablar y mantenerse firme ante la injusticia». Yasmín asintió, con una expresión pensativa. «Solo espero que marque la diferencia más allá de hoy. Hay tantas personas que enfrentan discriminación todos los días dentro y fuera de la escuela». El trato de la señorita Roberts hacia Yasmín reveló prejuicios profundos que habían pasado desapercibidos durante años. Pero el coraje de Yasmín al hablar desató una transformación. La comunidad escolar se unió para crear un ambiente más inclusivo. Nuevas iniciativas, capacitación en diversidad y diálogos abiertos cuestionaron sus posiciones arraigadas.
tanto estudiantes como maestros se vieron obligados a confrontar sus propios prejuicios y puntos ciegos. El viaje de Yasmín de víctima a líder mostró el poder de la resiliencia frente a la injusticia. Su disposición para convertir el dolor en un cambio positivo inspiró a otros a examinar sus propias creencias y acciones.